Formación de médicos familiares en Colombia, la doctora Liliana Arias Castillo. Después, importancia de la formación médica en valoraciones de discapacidad visual, a cargo del doctor Juan Camilo Suárez Escudero. Y finalizamos con la especialidad en pediatría con énfasis social y desarrollo comunitario, a cargo de la doctora Nancy Yomara Cabeza Acevedo. Muchas gracias a todos. Voy a empezar entonces con la presentación de la doctora Paula Catalina Vázquez Marín. La doctora Paula Catalina es médica de la Universidad CES, magíster en educación, fellow framer en educación médica, jefe de la división de pregrado y jefe de educación médica de la Facultad de Medicina de la Universidad CES en Medellín. Doctora Paula, le agradezco recordar el tiempo y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes, tenemos pues poco tiempo y la idea es concentrarnos. Voy a tocar un tema que ya estuvimos hablando de manera profunda ayer acerca de esa formación que nos interesa a todos del estudiante de medicina en profesionalismo, y me voy a enfocar en el asunto de cómo evaluamos, que creo que es lo que a todos a veces nos da un poco de preocupación, además de cómo formarlo, que es fundamental, pues cómo evaluar. Quiero hacer primero una claridad frente a lo que ha sido la reflexión del programa de medicina de la Universidad CES con respecto a una posibilidad de diseño y de enfoque curricular, que es el enfoque curricular por competencias, y resaltar que entendemos la formación de un médico competente como ser competente como la medida de lo que una persona puede hacer, pero hacer bien, como resultado de integrar todos sus elementos que puede tener disponibles en un momento dado, sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes, sus aptitudes. Cuando se logra no solo saber de manera teórica algo, sino más aún hacerlo efectivamente y de manera adecuada, se dice que alguien es competente. Ayer y todos estos días en el Congreso lo hemos estado recordando acerca de las transformaciones que ha sufrido la educación médica y la expresión de la reflexión curricular del programa de medicina del CES ha buscado transformar su currículo para lograr pasar de un enfoque que fue muy útil en un momento dado, pero que daba una clara separación entre la formación teórica y la formación práctica, hacia un enfoque que nos permitiera dar respuestas de perfil del egresado que necesita el país en términos de que tenga muy buenos conocimientos, unas excelentes habilidades, pero además de eso se ocupe de este asunto tan importante que hemos denominado profesionalismo y que se permita también la evaluación integral alrededor de ese concepto. Hay que recordar y mantener claro que ayer hablábamos del informe del ORSE, hablábamos de los saberes esenciales para la educación, y en general eso se aplica a la educación médica, y cómo para poder tener una competencia profesional, para ser competente de manera profesional, hay que estar ligado en la formación alrededor del saber ser, del saber hacer y del saber. No pueden estar separados, y a todo hay que darle la misma importancia como se le hemos dado en el pasado al conocimiento, y recientemente, más recientemente, a las habilidades clínicas. También hay que darle peso a esa parte del ser. Y recordar que hay que ser, como dice decía uno de mis profesores de medicina, hay que ser un médico, hay que ser un buen médico y un médico bueno a la vez. Es decir, todos estos dominios de competencia son importantes y sobre todo son integrales, son inseparables. No se puede reducir la formación del médico a una sola de esas esferas. Esta es la expresión de esa reflexión curricular, pues me podría quedar todo el día hablando de eso, pero no tenemos hoy tiempo. Pero con esto quiero decir que esta es la intención de formación del médico CES, y alrededor de esto estamos desarrollando nuestro currículo con una competencia central que, obviamente, esto vuelvo a, como decía ayer una de las expositoras, no estamos inventando la rueda. Nuestra intención no es tener un currículo único, igual, porque creo que todos los programas buscan expresar su identidad pedagógica, pero sí mirar al mundo y armonizar esos currículos con lo que está pasando en el mundo entero. Entonces, en esa competencia central está expresada la necesidad de mantener las competencias de manera actualizada, pero también, por supuesto, los conocimientos, las sólidas habilidades clínicas y todos estos otros dominios, todas estas otras competencias éticas, comunicativas, de trabajo en equipo, gerenciales y administrativas, de cuidado de la salud colectiva y el pensamiento creativo y gestión del conocimiento, para nosotros expresan ese componente y ese ideal en profesionalismo que debe tener el médico. Entonces, ahora bien,
hacemos el desarrollo curricular, la expresión de cómo llevar eso a cabo. Ayer decían también muy claramente, si esto no se valora y no se le da el peso que debe tener, pues el estudiante simplemente también lo va a ignorar y no se le va a dar el peso que debe tener dentro del currículo. Todos conocemos la pirámide de Miller y sabemos que hay unos niveles de evaluación y por lo tanto unos instrumentos evaluativos que pueden ser utilizados en cada uno de esos niveles. Sabemos que en el nivel del saber podemos utilizar los exámenes de escogencia múltiple, los exámenes de respuesta corta, en fin. Creo que el conocimiento de la educación nos ha llevado a que tenemos ya unos instrumentos muy confiables, de gran validez, sabemos cómo hacerlo y en esto digamos que la competencia en profesionalismo o el evaluar el profesionalismo también pasa por evaluar los conocimientos. Es importante que el estudiante tenga conocimientos en ética médica, que sepa cuáles son los postulados, la historia y así muchos otros de los dominios en comunicación, pero no se soluciona la competencia en profesionalismo insertando una asignatura en profesionalismo en el currículo. Eso tiene que ser el solo desarrollo curricular, la gestión y la planeación de un currículo por competencias nos habla de integración y la evaluación también nos tiene que hablar de lo mismo. Cuando vamos al nivel de la pirámide de Miller de evaluar el saber cómo, estamos hablando de que pueden ser ya evaluaciones basadas en contextos clínicos donde el estudiante tenga que analizar un caso y dar una respuesta y ahí también podemos estar evaluando la competencia en profesionalismo. Pero sobre todo, en el nivel de demuestra cómo y hace, tenemos instrumentos valiosísimos que nos pueden servir para la evaluación de todas estas otras competencias en el ser, que les confieso que escogí este tema porque en mi facultad esa es la pregunta permanente, bueno, ¿y eso cómo se evalúa? Pero es que esas competencias blandas, como lo llaman en algunos países, esos otros asuntos del ser, de las actitudes, de los valores del estudiante de medicina, ¿cómo se evalúa? Pues tenemos a través de los ejercicios de simulación, ya lo vamos a ver más adelante, y a través de cosas como revisión de las historias clínicas, observación por sus pares, evaluación de los pacientes, directamente preguntándole a los pacientes cómo percibe ese profesionalismo en el estudiante, realización de portafolios, ya hemos hablado, existen incluso asuntos de portafolios virtuales como bitácora y muchas otras opciones, y la que más hacemos, que es la observación en vivo de una ronda clínica, una rotación de un estudiante, que es, pues por lo menos en mi facultad, lo que más hacemos para la evaluación en general e integral a través de una rúbrica de ese comportamiento del estudiante. Vamos a hablar cada una de ellas. La observación directa, como es la que más hacemos, entonces, ok, así como evaluamos el pensamiento clínico, la toma de decisiones, así como evaluamos incluso los conocimientos a través de la observación del desempeño del estudiante, ese análisis del desempeño debe tener un componente importante para que esos instrumentos de evaluación del profesionalismo también sean válidos y también sean confiables. ¿A través de qué? Del registro sistemático de esas observaciones y de esa comparación con unos criterios claros de desempeño descritos en unas rúbricas que le den claridad tanto al estudiante como al observador, al docente, frente a qué va a ser evaluado el estudiante. Otra de las posibilidades son entrevistas, pero planeadas. Entrevistas planeadas por el docente con el estudiante, a través de las cuales se logra información muy valiosa frente a las actitudes, también los conocimientos de estas competencias, las habilidades de pensamiento y la resolución de problemas del estudiante. Deben ser entrevistas planeadas y además no solamente una durante la rotación. Otra posibilidad, como les decía ahorita, es que el mismo estudiante dé cuenta de cómo está su desarrollo de la competencia en liderazgo, trabajo en equipo, comunicativas, todas esas que enuncié a través del registro, pero sobre todo, como lo veíamos ayer en la conferencia de la mañana tan interesante, del análisis de lo que le sucedió al estudiante durante esa rotación o durante esa experiencia, ese encuentro con la comunidad, ese encuentro con el paciente, ese encuentro con la familia. Cómo eso lo implicó y cómo eso lo está haciendo de verdad, hacer una reflexión y hacer un desarrollo de esa competencia. A través de ese diario de campo, de ese portafolio que el estudiante aporta, se puede entonces valorar cosas como las habilidades de pensamiento, las actitudes, la resolución de problemas, entre muchas otras, y también se debe diseñar con un nivel de confiabilidad y de validez suficiente para que sea un instrumento valioso, objetivo del desempeño del estudiante. Y pruebas de ejecución en escenarios simulados, también las utilizamos mucho para evaluar las competencias clínicas, pues acá también nos sirven los juegos de roles, los videos, las prácticas con simuladores, con pacientes estandarizados, donde también podemos verificar cómo se comporta ese estudiante. No nos limitemos solamente a verificar que hace el procedimiento bien, que intuba bien al simulador, sino además de eso,
si sí le explicó bien el procedimiento al paciente simulado, si sí realizó, si sí tomó el consentimiento informado de manera adecuada, etc. Todas otras cosas que se pueden diseñar a través de rúbricas de evaluación. Otra posibilidad es la escritura. La competencia comunicativa de los médicos nos preocupa a todos y es un asunto en el que hay que trabajar mucho y de una manera es póngalos a escribir, no necesariamente solamente en algunas áreas se presta para evaluarlo así, también la competencia en profesionalismo, liderazgo, todas esas cosas se pueden medir a través de la reflexión de ese estudiante y la presentación sobre todo de propuestas se puede evaluar cosas muy interesantes en el estudio. Y para finalizar y que les quede absolutamente claras estas cosas que les pongo en la mesa y que les pongo como propuestas y que es lo que estamos tratando de implementar en la Facultad de Medicina de la Universidad CES, recordar que para poder evaluar bien una competencia no es una evaluación al final del momento de formación del estudiante. Debe ser, así como el desarrollo de la competencia es una cosa que es secuencial, que requiere un gran trabajo en equipo del equipo docente con una muy buena coordinación y con un muy buen liderazgo, la evaluación también se tiene que realizar en diversos momentos del desarrollo del estudiante para poder lograr dar cuenta de cómo se va desarrollando la competencia, las diferentes competencias que hacen parte de ese gran dominio que llamamos profesionalismo. Deben combinarse instrumentos. Entonces, es válido utilizar exámenes escritos, es válido utilizar ensayos, es válido utilizar la observación directa o en vivo de la práctica clínica, es válido utilizar portafolios, utilizar reportes de caso. Todas estas estrategias hay que combinarlas para ser mucho más viables y confiables, válidos y confiables en la evaluación. Hay que hacer una evaluación que no depende solamente, es decir, la ética médica no se aprende en un solo curso y no es responsabilidad de la evaluación solamente del docente que da una cátedra de ética médica. La ética médica se aprende a través del ejemplo, a través de la reflexión de ese docente que está pensando en qué le está enseñando y las discusiones tan importantes que se pueden dar en el encuentro con el paciente y se deben evaluar de igual manera, de manera secuencial, pero obviamente requiere de un diseño curricular serio, claro, organizado e integrado para poderse llevar a cabo de manera adecuada. Y es muy importante valorar este tipo de competencias. Hay que evaluar, hay que darles un peso y hay que darles valor y sacarlas a la luz, hay que volverlas evidentes porque claramente es la demanda que nos está haciendo la sociedad. Tenemos médicos probablemente que tienen muchos conocimientos, que tienen muy buenas habilidades y eso es muy importante, pero hay que dar un paso más allá. Hay que llegar a ser competente y a poder ser un médico que se comunique adecuadamente con el paciente, a poder ser un médico que tome las decisiones éticas y correctas en un momento dado, más allá de que sea evaluado simplemente en el conocimiento que tiene frente a estos dominios, tiene que ser valorado y darle pues todo el valor que tiene para poder que tenga el peso curricular que se da. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy buen uso del tiempo. Este tema de evaluación por las competencias es complejo para todos, es difícil porque los momentos son muy difíciles de evaluar, pero creo que esa conclusión y esa diapositiva final de la doctora Paula fue muy valiosa para todos los educadores médicos poder contar con instrumentos que permitan dar una valoración adecuada a lo que hace el estudiante y cómo logra todas sus competencias y lograr en realidad hacer esa valoración de una manera colectiva y de una manera compartida y no tomando solamente un momento sino todo ese contexto alrededor de ese momento. Creo que le puede aportar mucho a la evaluación de nuestros estudiantes. Muchas gracias, doctor. Seguimos entonces en esta sesión con la conferencia de la doctora Liliana Arias Castillo, proceso de construcción del modelo curricular para la formación de médicos familiares en Colombia. La doctora Liliana Arias es médica de la Universidad del Valle, especialista de varias universidades en Colombia, Estados Unidos y Brasil, en varios temas como medicina familiar, sexología clínica y humanista, educación médica, docencia universitaria y gestión del talento humano en salud. Es profesora titular de la Universidad del Valle, directora del Grupo de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, presidenta de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, es coordinadora de CEPAFEM para Mesoamérica, es exdecana de la Facultad de Salud del Valle, es presidenta
de ASCOFAME, es presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, es miembro del Consejo Mundial de Medicina Familiar, es conferencista, autora de varios libros y artículos publicados a nivel nacional e internacional en temas de medicina familiar y salud sexual y reproductiva. Entonces, con esta hoja de vida nos podemos dar cuenta que estamos frente a un tema, frente a una experta en un tema como la medicina familiar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Mónica, por la generosa presentación. A ustedes, buenas tardes y gracias por estar acá. Obviamente a los organizadores de ASCOFAME por considerar este tema pertinente. Básicamente voy a presentar de una manera muy rápida y resumida lo que ha sido el proceso de construcción del currículo de medicina familiar, teniendo en cuenta lo que comentó ayer el señor viceministro de Salud. O sea, estamos en este trabajo. Yo llevo como unos 25 años tratando de impulsar la medicina familiar, pero finalmente en el último año y medio, 2 años, pues ha habido la respuesta del Ministerio para esto. En el equipo inicialmente estuvieron también la doctora Carmen Elisa Ruiz y Silvia Mora de la FUCSI del Bosque y la Militar, y el currículo lo trabajamos esencialmente con el doctor Pineda, que está allí, es médico familiar, profesor titular en la Universidad del Valle y maestría en educación superior, y conmigo. Entonces hay unos antecedentes. En junio del 2013 se empezó este trabajo de construcción. El Ministerio convocó a rectores y a decanos de las universidades que tuvieran medicina en el país, que tuvieran programas de medicina familiar o que quisieran construir la propuesta de medicina familiar, y la idea era poder construir un perfil por competencias para el médico familiar que requiere Colombia acorde con esta plataforma de construcción curricular. Igualmente entonces se planteó con una participación conjunta de universidades y del Ministerio. Cabe aclarar que en esto se requería mucho la voluntad política de las directivas universitarias, porque aunque se trabajaba con el Ministerio, pues no ha existido en ningún momento financiación del Ministerio para esto, y todos los desplazamientos los hemos hecho las universidades o las personas por nuestra cuenta. Y digo esto porque realmente se requiere una política con financiación para que las cosas puedan prosperar. Y también lo digo porque algunas universidades, aunque tenían la voluntad, no tenían los recursos para poder estar participando todo el tiempo. Los programas activos de medicina familiar somos 7, uno muy nuevo que es el de la Universidad del Cauca, no participó como tal en la construcción, y los otros programas son estos: la FUCS, la Corpa, Javeriana, Bosque, Sabana y la Universidad del Valle. Pero igualmente han participado otras universidades que sin tener programas quieren empezar la construcción de su programa. Allí menciono las que empezaron inicialmente, pero ya en este momento hay muchas otras universidades que han manifestado su interés. Estamos trabajando ya con la de Cartagena, con la Universidad del Norte, con Universidad de Nariño, o sea, hay muchas otras que ya tienen el interés. ¿Para qué? Pues nos planteábamos desarrollar ajustes administrativos y académicos que se requieren realmente y que permitan garantizar escenarios de práctica. Entonces, un grupo trabajó lo que es esta parte de desarrollo curricular, y otro grupo está encargado de escenarios de práctica, muy relacionado con lo que planteaba esta mañana yo en la pregunta o en el comentario en el foro, porque seguimos hablando de hospitales universitarios. Y esto debe conllevar a la transformación de los servicios, pero igualmente con la ubicación laboral de los médicos familiares en el contexto de lo que es trabajo en equipo transdisciplinario, pero que tenga igualmente enfoque diferencial según necesidades regionales, y también esto tiene que ir acompañado de unas condiciones dignas laborales del trabajo del médico familiar en las distintas regiones de Colombia, o sea, tiene que ir acompañando incentivos y demás. Con esto, cuando hablamos del enfoque diferencial, entonces este currículo está construido con un 70% que es el currículo mínimo básico necesario para que cualquier universidad que lo quiera implementar, pues entonces lo empiece a partir de eso, y dejamos un 30%
que va a estar orientado dependiendo de las condiciones que tenga la universidad, su contexto, las fortalezas y demás. También en la conceptualización que unas universidades apoyen a otras. Si en una universidad el área de gerencia, de gestión, el área de clínica hospitalaria está mucho más desarrollada, o en otras el área de la sexualidad, por ejemplo, entonces se va a dar el apoyo pues para que todas no tengan que desarrollar igualmente las mismas cosas al mismo tiempo. ¿Para qué? Lo mencionaba esta mañana, la medicina familiar en el nuevo POS ya quedó como una especialidad básica del país, y esto obviamente dentro de todo el planteamiento que está en la propuesta del ministerio pues tiene un lugar en todo lo que es ese primer nivel. ¿Para qué y cómo conceptualizamos este currículo? Esencialmente con todo el método científico, el qué, el para qué, el cuándo, el cómo, el con qué, la evaluación con los logros, y de esa manera está desarrollado. También nos preguntamos qué tipo de médico familiar queremos formar y bajo qué paradigma. Acá es importante tener en cuenta de dónde se origina el médico familiar a nivel histórico y a nivel mundial. De dos realidades, esencialmente el reposicionamiento del generalismo después de la Segunda Guerra Mundial, la fragmentación de la persona y la creación de especialidades y subespecialidades, pero igualmente la medicina familiar está sustentada en el paradigma del pensamiento y del discurso de la teoría general de sistemas, del pensamiento complejo y de lo que es el modelo biopsicosocial y espiritual de ellos. Desde esa concepción, entonces lleva a una reflexión crítica sobre estos paradigmas, pero estando centrada en la persona como el ser humano que está en el proceso educativo, pero también el que recibe los servicios, y el ser humano que somos los docentes como personas. Evaluamos el contexto, en esto se hizo todo el análisis prospectivo, la valoración y comparación, revisamos con Carlos más o menos unos 42 programas de medicina familiar de Latinoamérica, más unos 30 programas más del resto del mundo. Y se hizo todo el estudio de necesidades laborales del medio sobre el médico familiar, o sea, toda la parte de mercado laboral. Igualmente, la perspectiva de la problemática de salud, hicimos análisis de los ASIS, no de todos las regiones de Colombia, pero sí de algunos. Esta es una tarea que ya se va a hacer con cada uno de los programas, dependiendo del área geográfica donde estén en Colombia, las tendencias en educación, las generales en educación médica y lógicamente la parte de investigación en el siglo XXI. También la revisión documental sobre formación del recurso humano en salud, toda la normatividad, legislación que hay actualmente en Colombia, el análisis epidemiológico y lo que es la evaluación del impacto del egresado. O sea, dónde están los egresados que hemos formado en Colombia, qué están haciendo, qué están empleados, desempleados, etc. A nivel de perfil profesional, decidimos establecer cómo el conjunto de rasgos, actitudes, valores, motivaciones y comportamientos que identifican en los diferentes campos de actividad a los profesionales de la salud. Sabemos entonces que los perfiles lo que hacen son sintetizar procesos, competencias y desempeños que caracterizan, que deben poseer y que van a demostrar pues, las personas que egresan de determinado programa del campo de la salud. Las competencias profesionales, esto voy a pasar muy rápido porque ya lo hemos visto los dos días, pues expresan lo que son conocimientos, habilidades, actitudes y demás. Describen la capacidad del profesional de realizar determinadas acciones o conjuntos de actividades y de enfrentarse a una situación determinada. Igualmente el Ministerio de Educación Nacional tiene una definición de competencia. Recordemos que ayer nos decían que había más o menos 60 millones de definiciones en español y unos 28 millones en inglés. Pero más allá de esta definición, lo que debemos considerar es que el concepto de competencia tiene inmerso un determinado modelo pedagógico, y en esto sí insistimos, o sea, no puede estar aislado del modelo pedagógico que tenga cada universidad, y parece de perogrullo que lo diga, pero he sido par evaluadora en muchos programas en el país y no está esto tan claramente definido en algunas universidades. Y pues una definición más amplia es la parte de poder resolver en un mundo que es complejo, cambiante y competitivo.
Entonces definimos los ejes curriculares básicos, que son grandes áreas de desempeño del médico familiar que tienen una diferenciación clara. No define un desempeño específico, pero obviamente esto está incluido dentro de cada eje curricular. Y aunque en la práctica el médico familiar puede realizar actividades que van a estar relacionadas con varios ejes simultáneamente, pues a nivel de currículo preferimos definirlos específicamente, lógicamente dentro del proceso pues metodológico también, para que las universidades lo puedan seguir. Definimos 5 ejes y en eso créanos que nos tardó de discusión entre todos como 4 o 5 meses por lo menos, y tal vez lo importante de esto y de presentarlo acá, en el mundo hay la tendencia de tener los currículos o currícula unificados para especialidad, para programa. En Colombia eso ha sido una idea muy utópica, pero la verdad es que consideramos que con este trabajo ya podemos hablar de que Colombia va a tener y tiene pues un modelo curricular único, y ya empezamos el trabajo hace más o menos un mes para la especialidad de salud familiar. Entonces los ejes que se definieron fueron los fundamentos en medicina familiar, la parte clínica con la atención biopsicosocial espiritual, investigación y educación, trabajo con comunidades y gestión. Y acá ustedes pueden ver que está inmerso, lo veremos en que hay unas transversales en que básicamente están como competencias representadas en todas las actividades curriculares y no en un área específica. Esto me daba mucha complacencia saber que ya lo tenía para la presentación y lo habíamos hecho, cuando he escuchado todo lo que se ha dicho estos días en relación a profesionalismo y a todas las competencias. Las específicas corresponden pues a lo propio, expresan capacidad y actuación de un dominio y tienen que ver pues con todas las que sabemos de ser, el saber y demás. La construcción de competencias igualmente pues lo hicimos en el marco de cada eje curricular, acorde con la experiencia, con el mercado laboral y unas actividades concretas que se realizan. Como les digo, todo este currículo está, ya lo tiene el ministerio, las universidades pueden acceder a él, entonces en razón al tiempo pues no me puedo detener a explicarlo mucho más. Pero por ejemplo, las actividades se pueden redactar como una acción, comportamiento observable y demostrable. Entonces, todo esto lo pusimos allí. Por ejemplo, emprende acciones para prevenir las enfermedades con el fin de conservar la salud de la población y hacer un uso más eficiente de recursos acorde con la mejor evidencia científica disponible y de manera segura para el paciente. Entonces, cada una de estas competencias está realmente expresadas en esos términos y tuvimos en cuenta, pues se revisaron igualmente documentos como el TUNI, ASCOFAME y todo lo que pues tenemos en FEMARE y demás. Está la dimensión cognoscitiva del saber, con sus respectivos ejemplos, la aptitudinal del saber hacer con sus ejemplos y la del saber ser igualmente con sus respectivos ejemplos. Con el trabajo que hacemos en medicina familiar, pues que tiene que ver con escenarios distintos a hospitales, además de que estamos con hospitales y con un manejo completamente integral. La matriz, entonces, ustedes la van a encontrar en estos términos, cada eje tiene su competencia general, las competencias específicas, los saberes esenciales, con las distintas dimensiones del saber, saber hacer y saber ser, con los criterios de evaluación, los escenarios de formación, las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación y sus respectivos créditos. Entonces todo está ya organizado en esos términos y a manera de ejemplo, en Fundamentos de Medicina Familiar, Epistemología y Filosofía del Conocimiento Médico, pues describimos lo que es la competencia general, igualmente sigue la competencia específica, todo lo que les mostré en la matriz, entonces eso ya está construido. Igualmente para la atención biopsicosocial y espiritual, atención médica ambulatoria, brinda cuidado de personas y familias de su población bajo los principios de la práctica de medicina familiar, pero igualmente realiza atención médica integral en lo que son los servicios de urgencias y hospitalización de distinta complejidad. Está la parte de trabajo con comunidades, con todas las competencias generales, específicas, actividades y demás.
igualmente está toda la parte de investigación y educación. Ustedes saben que el médico familiar como profesional de la salud integral pues tiene la parte de comunicación y de educación como un pilar esencial, y en casi todos los programas de Colombia la investigación es un requisito para que se puedan graduar, y esto lo consideramos absolutamente esencial. Esto sigue los estándares que sacamos el año pasado del Consejo Mundial de Medicina Familiar, pues como guías de currículo para el mundo. Y a nivel de gestión igualmente está toda la gestión de recursos familiares, comunitarios, trabajo en equipo y demás, y la coordinación y gerencia de proyectos en conjunto con el equipo de salud familiar y con el equipo transdisciplinario, teniendo en cuenta que si estamos en lugares remotos, como por ejemplo en Guainía, que se está empezando a socializar esto, pues posiblemente los miembros del equipo no son ni siquiera profesionales, y eso es lo que compone un equipo transdisciplinario, que pueden estar personas por oficio o por vocación y no necesariamente por profesión. Entonces, obviamente, este es un salto también cualitativo en la conceptualización. Las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación tienen que ver con, pues, todo. Aquí hay algunas, lo que hacemos siempre, el juego de roles, ABT, simulación, práctica con pacientes, cámara Excel, casos clínicos, talleres participativos, etc. Y los créditos, esto también fue una discusión bastante ardua. Yo resumí las diapositivas que tenía de créditos, donde se explica cosa por cosa, pues son como 6 diapositivas, pero esencialmente incluye lo que es el trabajo práctico, el compensatorio, el no pasar las 66 horas semanales, las horas total por periodo académico y los créditos y el número de horas por periodo académico. Para resumirles, tomamos en cuenta, y no podemos darles un número exacto todavía porque este es el 70%, y lo que hacemos nosotros es asesorar en cada universidad que quieren, pues para mirar cómo se combina ese otro 30%, y cada universidad va a decidir si toma entre 60 u 80 créditos por año, que es lo que está establecido para especialización en Colombia. O sea, esto nos daría un total de 180 a 240 créditos por los 3 años de especialización en Colombia. Medicina familiar, algunos países como Cuba, con todo el desarrollo que ha tenido, la tiene en 2 años, pero el estándar mundial es de 3 años mínimo como formación de especialización, aunque en algunos países como España, Dominicana es de 4 años, en Alemania, en Dinamarca es de 5 años. Entonces, acá tomamos el modelo de básicamente los 3 años de la especialización, y como les digo, el mínimo va a ser 180, el máximo 240, y esto va a quedar con flexibilidad para cada universidad. Los escenarios de formación están obviamente los clínicos con distintos niveles de complejidad, con los tipos de atención, ambulatorio, urgencias, quirúrgicos y demás, pero están los comunitarios formales como escuelas, guarderías, juntas de acción comunal, hogares geriátricos, y no formales como domicilio, grupos juveniles, grupos de tercera edad. Debo decirles que el Ministerio ha tomado esto en serio y que ellos ya han visitado Chile, han visitado Brasil, han visitado diferentes países, mirando lo que son las UNISAF, los centros de salud familiar, los centros de medicina familiar, porque obviamente el propósito es poder construir los centros ambulatorios de acuerdo a lo que se estila para el desarrollo de medicina y salud familiar. A nivel de evaluación se realizará la rúbrica de evaluación, donde se describen aspectos concretos que se evalúan en cada dimensión de saber, su ponderación y los criterios para considerarlo como un desempeño deficiente, aceptable o excelente. De manera muy rápida, esto es lo que hemos construido. Les agradezco muchísimo su atención y hay tiempo para preguntas, pero igual lo tenemos disponible. Sí, al finalizar pues, hacemos preguntas en todos los temas. Muchas gracias. Bueno, este tema es muy importante, nos lleva a nuevos escenarios de práctica, nuevos métodos de enseñanza y evaluación, y nos abre un camino muy fuerte a todas las facultades de medicina en este tema de medicina familiar. Muchas gracias a la doctora Liliana. Seguimos entonces con la ponencia del doctor Juan Camilo Suárez. Importancia de la formación médica en valoraciones de discapacidad visual.
Bueno, el doctor Juan Camilo Suárez Escudero es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en neurorehabilitación, coordinador de la especialización de neurorehabilitación de la Universidad CES, docente asociado del curso de Anatomía Humana de la Universidad Pontificia Bolivariana, líder de la línea de investigación en discapacidad visual y ceguera del Grupo de Salud Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana y coordinador de la Unidad de Neurorehabilitación del Instituto Neurológico de Colombia. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, entonces la idea es tocar, creo que por primera vez en este tipo de encuentros, cómo entra como innovación académica y de formación del tema de discapacidad en la Facultad de Medicina. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis. Esto no, ojalá no sea tomado ni asumido como una innovación, sino que en este momento es una necesidad. Es una necesidad que ya estamos trabajando con el Ministerio de Salud a través de varias redes que hemos fundado acá en Colombia para poder de una vez por todas quitarnos la discapacidad que estamos formando los mismos médicos cuando discapacitamos a nuestros pacientes por desconocer esta temática. Por lo tanto, esto va un poco más allá. Se titula Importancia de la formación médica en valoración de discapacidad visual, pero en el fondo lo que quiero tratar de dejarles hoy es la verdadera formación en discapacidad y rehabilitación que necesitamos, en pregrado y en posgrado, llámese de ciencias básicas y llámese de ciencias clínicas, independiente de la formación posgradual que uno tenga, uno siempre va a estar en la parte asistencial, en contacto con personas con algún tipo de deficiencia o configurando algún tipo de situación de discapacidad. Esto hace parte de un contexto grande y una red que ya lleva 2 años trabajando en esta temática, apoyada por la UNESCO a nivel de España, que es la red UNESCO Visión. Son varias instituciones, no solamente facultades de medicina, sino de optometría, y la idea general es que la discapacidad visual no es potestad del oftalmólogo ni el optómetro. Esto es un requisito, una responsabilidad de todos los profesionales de la salud y también de medicina familiar y de medicina general o de cualquier tipo de especialidad. Entonces, me dieron la oportunidad de estar coordinando ya el nodo Antioquia de esta red. Son 4 nodos. Está el nodo Pueblo Bogotá, el nodo Bucaramanga, está el nodo Antioquia y está el nodo Pasto. Empiezo por lo siguiente, es que los médicos debemos reconocer el dinámico proceso de salud, enfermedad y discapacidad, y sumándome de pronto a la discusión de ahorita en la mañana, esto es un asunto intersectorial, y nos estamos dando cuenta de que esto también es intersectorial. Pero alguna vez los médicos, y fueron nuestros docentes, en el caso mío, hicieron una dicotomía de que la discapacidad no era médica, sino que era terapéutica. Graso, error. En discapacidad los médicos deben ser facilitadores y no barreras que generen y aseguren más discapacidad. Esto ya se empezó a documentar por la Organización de la Salud y, menos mal, la misma Ministerio de Salud ya está empezando a vislumbrar esto en Colombia, como la tramitología y tramititis que tenemos acá en nuestro sistema está generando más discapacidad en nuestros pacientes. Es decir, pacientes que tenían una deficiencia transitoria, la tramitología, entre comillas CTC, Comité Técnico Científico, que evalúan si esto es pertinente o no de rehabilitación, una vez autorizan, a los 6 meses, y me ha tocado a mí 1 año, me llegan los pacientes, ya están en discapacidad completa y ya no hay nada más que hacer. Para que tratemos de entrar en el tema, yo tengo que pegarme y justificarme desde la parte epidemiológica. Cuando uno habla de innovación curricular, y vuelvo y repito que ojalá esto fuera más una necesidad que ya todas las facultades debemos de empezar a hacer desde hace mucho tiempo, lo más importante es la epidemiología. Entonces voy a empezar a dar unos datos para que ustedes miren la magnitud de esto y ojalá no me salgan con la idea de que esto es una enfermedad huérfana. Esto hay que quitárselo de la cabeza, esto es algo muy frecuente y cada uno de los que estamos acá presentes puede estar en algún momento de su vida en riesgo de asumir una deficiencia y dependiendo de la sociedad en la que uno conviva, que se genere una discapacidad. Entonces estamos hablando que para 7.000 millones de seres humanos que somos a nivel mundial, más o menos 1.000 millones tienen algún tipo de discapacidad. Es decir, 1 de cada 7 personas a nivel mundial tiene algún tipo de discapacidad. Esto a nivel epidemiológico sería el 15% poblacional. De estos 1.000 millones tenemos que niños menores a 14 años son 95 millones y mayores de 15 años son 900 millones.
primer gran descubrimiento que nos demoramos hasta el año 2011 en saber que la discapacidad no es infantil, sino que la discapacidad es un fenómeno del adulto, asociado a enfermedad crónica, no transmisible, a traumatismos y a otro tipo de salud, de ese dinámico proceso de salud de las personas mayores de 55 años. Las dificultades importantes, la OMS, cuando uno se empieza a meter en toda la parte de discapacidad, hay una clasificación que ya está entrando en desuso, y es hablar de discapacidad leve, moderada y severa. La discapacidad severa es lo que son personas que tienen una gran alteración funcional, y estamos hablando que son 110 a 190 millones de personas a nivel mundial. Las tasas de discapacidad están aumentando debido en parte al envejecimiento de la población, o sea, la gran transición epidemiológica que tanto hemos estudiado en cardiología, medicina interna, y aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, o sea, todo lo que es medicina interna y todas las especialidades. Pero el asunto no termina acá. Esto es una respuesta un poco simplista de lo que está detrás de discapacidad y la deficiencia. Quiere decir que ya en este momento voy a empezar a relatar una serie de temáticas que a todo mundo le competen formación médica, no solamente de envejecimiento ni enfermedades crónicas, sino lo que está detrás. Estamos hablando de malnutrición también asociada, las enfermedades crónicas sean infecciosas o no. Estamos hablando de crecimiento poblacional, que cada vez es una población mucho más envejecida, un gran crecimiento poblacional. Fuera de eso estamos hablando de todo lo que sea trauma, lesiones causadas por minas, guerras de conflicto armado, violencia, y también tenemos unas entidades pues como clásicas que producen discapacidad, y ya les estamos empezando a vislumbrar un poco más, como todo lo que es contaminación ambiental, todo lo que es accidentalidad vial y actividades recreativas y laborales como generadores de deficiencias que pueden generar un déficit estructural o fisiológico. En Latinoamérica, la prevalencia de la OMS dice que es de 14%, es decir, de cada 100 personas, si uno ve a latinoamericanos, al menos 14 tienen que tener algún tipo de discapacidad. Irónicamente, esta es la cifra que debería tener Colombia, pero el último censo que buscó discapacidad en Colombia, la prevalencia es de 6.2%. Y realmente la OMS dice que mínimo Colombia tiene que iniciar con el 14%. Surgen muchas preguntas, ¿cómo fue el modelo censal? Si fue un modelo muy sensible, un poco específico, si es que se están de pronto subregistrando datos, muchas dudas, pero realmente Colombia, con todas las características que tenemos tan complejas, no es pues que un país con nuestras características solamente tenga menos de 6% de prevalencia, debe ser incluso del 16 o 20%. La discapacidad a nivel mundial está en mayores de 60 años, es el 44%, y ya tenemos otra respuesta. La principal carga de personas con discapacidad son del género femenino. Muy bien, para más o menos tener presente esto, más o menos uno tener una imagen epidemiológica de esta temática, cuando usted habla de discapacidad visual, que es lo que voy a empezar a desarrollar ahora, estamos hablando de 285 millones, esto se distribuye en dos categorías: ceguera, 39 millones, y 246 millones con baja visión, disminuidos visuales o reducidos visuales, como algunos lo comentan. La otra discapacidad sensorial es la auditiva. La OMS habla de la pérdida auditiva discapacitante, 360 millones de personas, y 400 millones de personas tienen alguna deficiencia mental, futuramente discapacidad mental. Me faltan otros dos datos, que es la discapacidad física y la discapacidad intelectual, para agrupar los 5 tipos más grandes de discapacidades humanas, pero creo que acá vale más esta imagen que ponerme acá a justificar más epidemiológicamente la importancia del tema. Esto es algo que los médicos nos quitaron de nuestra cabeza, no lo tenemos presente y no vemos la magnitud y nuestra responsabilidad con este tipo de pacientes. Entonces ahí vienen muchas preguntas. ¿Cuántas facultades de medicina dictan estas temáticas en los planes de estudio? ¿Alguna vez en la oftalmología se habla de discapacidad visual? ¿Alguna vez en medicina interna hablan del impacto de discapacidad cardiopulmonar? ¿Alguna vez en otorrinolaringología le hablan a una discapacidad auditiva discapacitante, valga decir persona? En psiquiatría y en neurología nos hablan de discapacidad cognitiva e intelectual. ¿Saben los criterios? Bueno, dudas que tenemos que responder. Esto desde el 2013, la Organización Mundial de la Salud viene suplicando formar a nuestros estudiantes de pregrado en ciencias de la salud en discapacidad y rehabilitación, es promover la verdadera accesibilidad y la no discriminación
de sus futuros pacientes con alguna de ellas. Hay un contexto muy interesante desde el punto de vista, pues, como para poder justificar la temática, pero muy triste para el paciente, y es que las personas que tienen alguna deficiencia con discapacidad tienen más problemas para alcanzar y mantener su nivel óptimo y autonomía en salud. Como datos críticos, en muchos lugares, incluidos Colombia, los servicios de atención médica y rehabilitación para las personas con discapacidad vista muchos de ser óptimos o simplemente no existen. Y la mentalidad de nuestro ministerio, y porque nosotros somos los que alimentamos muchas decisiones del ministerio, es que cuando hablan de discapacidad solamente nos imaginamos al fisiatra, o sea, los servicios de medicina física y rehabilitación física, es decir, el parapléjico, el hemipléjico, la persona con trauma raquimedular, etc. Pero ¿dónde queda discapacidad mental, discapacidad intelectual, múltiple y sensorial? Falta de capacitación de los profesionales de la salud respecto a la prestación de servicios adecuados de atención médica y rehabilitación para las personas con discapacidad. Y acá traigo, y retomo algo de la doctora. Hay una situación en medicina que hay muchos paradigmas que romper. Uno de tantos es que cuando uno le llega a un paciente con discapacidad, los médicos tenemos la sensación de que no le va a dar ningún otro tipo de enfermedad. Prevención de tamizaje de cuello uterino, no le hacemos tamizaje mamario, ese paciente en silla de ruedas no le va a dar diabetes, y así sucesivamente. Como que ya la discapacidad es el culmen de la fisiopatología y no hay nada más que ofrecerle, y así no son las cosas. Muy bien, ceguera y discapacidad visual, que la temática generalmente es en mayores de 50 años, el 65% de las personas con discapacidad visual tienen más de 50 años, y a nivel de niños menores de 15 tenemos que la discapacidad visual es corregible en el 80% de las veces, simplemente con medidas ópticas comunes y corrientes, y 1.4 si tienen ceguera irreversible ya por un tipo de etiología que les voy a mostrar ahorita para que tengamos por otro presente. América Latina es muy particular en la epidemiología de discapacidad visual. Se dice que por cada millón de habitantes en Latinoamérica hay 5.000 invidentes y 20.000 personas con baja visión. Y detrás de todo esto, de la deficiencia que produce la discapacidad visual, está la catarata, defectos de refracción. Tenemos enfermedades sistémicas con repercusión retinal, como la retinopatía diabética hipertensiva. Tenemos otra cifra que es muy difícil de sacar epidemiológicamente en Colombia, que son los casos de ceguera infantil por desnutrición, por TORCH y una serie de maltrato infantil. Eso no está publicado. Glaucoma, y recuerden que ya nuestro señor presidente a principios de este año, finales del año pasado, declaró a Colombia una zona libre de oncocercosis y glaucoma, el primer país a nivel mundial. Mirará uno a qué costo fue que se hizo eso. Las deficiencias visuales en América Latina, más o menos una prevalencia del 2 al 4%. Ya en términos académicos, la idea es que ustedes den una idea de que esto es necesario mostrarlo en el pregrado y en el posgrado. Hay unos criterios por agudeza visual para uno saber cuándo un paciente está en rango de baja visión, que es una agudeza visual en el mejor ojo menor a 20/60, pero mayor de 20/400, y cuando entra en ceguera, y entre esos términos ceguera legal, que es menor a 20/400 hasta no percepción de luz. Esto es con un solo dato, que es agudeza visual, pero la función visual también tiene que ver con percepción de color, señal contraste, motilidad ocular. Hay otros criterios que en este momento los estamos mirando con el Ministerio y con la red UNESCO para poder capacitar a la gente en Colombia. La idea es que nuestros pacientes o uno mismo, usted tiene los órganos como persona, pero la idea de discapacidad hoy día de la CID es hablar de limitaciones en la actividad, deficiencias estructurales y restricciones en la participación, es decir, hay que ir más allá del órgano. Por ejemplo, yo puedo tener una cicatriz corneal y hay que mirar qué es lo que me está afectando en función visual, y ya después es mirar realmente cuál es la verdadera limitación en la actividad y restricción en la participación para poder rehabilitar a esa persona o habilitarla, si es un caso infantil. Etiología, la que usted quiera. Esto es una síntesis de toda la anatomía, la fisiopatología que uno ve en patología, en anatomía patológica, en medicina interna y en las ciencias clínicas y básicas. Y hay causas oftalmológicas netas, que son las causas clásicas, pero en este momento, con el grupo de investigación que la doctora comentó, estamos
abocados a seguir documentando las deficiencias visuales de origen neurológico y cómo esto sí produce también ceguera y baja visión, y mirar que es muy grande este tipo de pacientes a nivel Colombia. Entonces, en esta torta están las principales causas de discapacidad visual y ceguera. Tenemos la catarata, en el primer, segundo y tercer mundo es la catarata. En primer mundo tenemos todo lo que es degeneración macular y glaucoma, pero en el global tenemos esas pues como principales, y hay otras, causas infecciosas y no infecciosas. Por lo tanto, cuando uno se empieza a enfrentar con los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, porque esto es un discurso que uno puede dar tranquilamente en los dos segmentos, es llevarlos a pensar de la etiología para poderla diagnosticar y poder que el estudiante vislumbre, si uno no hace el diagnóstico, a dónde puede llegar el paciente, ya sea en baja visión o no. Clásicamente está la discapacidad infantil y la del adulto. A nivel infantil, miren que cada uno hace una gran recopilación de toda la formación que uno da en pregrado, y que muchas veces ni se habla en el pregrado, y me disculpan ese término. A veces yo me he enfrentado a muchos estudiantes de oftalmología, incluso residentes, y es donde más patinan. Retinopatía del prematuro, a la metropía sí se enseña en ciencia. A veces nos quedamos cortos en deficiencia de vitamina A, en guerra infantil, catarata congénita, a veces formamos poco en esto, retinoblastomas y TORCH. Aquí tenemos un gran compilado de lo que es la etiología, pero hay que sumarle esta, que no sabemos la magnitud ni la hemos cuantificado, y es cuánto peso tiene el maltrato infantil y el conflicto armado en nuestros niños para adquirir una deficiencia, una limitación y una restricción en la participación, configurando una discapacidad. En el adulto, degeneración macular, glaucoma, catarata, que son las tres clásicas, tenemos la retinopatía de las retinitis pigmentosas, tenemos todo lo asociado a trauma, conflicto armado también en el adulto, y tenemos este gran tema que hay que seguir estudiándolo, porque no solamente es neurooftalmológico, sino que aquí entra la parte neurológica cognitiva, y son alteraciones perceptuales visuales que producen discapacidad visual, respetando la agudeza visual, y eso muchas veces uno no lo agarra tan fácil, y eso necesita una clase para uno poder extender en la etiología y cómo comprender que un paciente tenga 20-20 en la cartilla de medianas del metro, pero no sea capaz de interpretar un rostro, porque tiene una agnosia de rostro. O el paciente ve muy bien, tiene una visión periférica bien, pero no percibe movimiento porque tiene una kinetosis, es decir, alteraciones perceptuales. Todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que la población en general, y en consecuencia necesitan tener acceso a los servicios corrientes de asistencia sanitaria. Hay que tener presente que este tipo de pacientes, acá traigo un ejemplo muy crudo de personas con discapacidad a nivel cognitivo y mental, y es que el 35 a 50 en países desarrollados, casi el 80% en países de desarrollo, no recibió ningún tratamiento en el año anterior al estudio. La pregunta es, ¿qué estamos formando? Las personas con discapacidad, independiente de su forma, ya sea visual, auditiva, física, tienen 2 veces más riesgo de ser inadecuadamente atendidos, tienen 3 veces más probabilidad de que se les niegue la atención en salud. Y esto sí es un trauma, pues, tramitología en salud, para que nieguen en un mes que el paciente no necesita rehabilitación, porque eso no le deteriora la calidad de vida. Esas son las respuestas del CPC que me llegan a mí a la consulta, y tienen 4 veces más probabilidades de que lo traten mal los profesionales de salud y el mismo. Las actividades de promoción a la salud y prevención de las enfermedades solo rara vez tienen destinatarias a las personas con discapacidad. Por lo tanto, hay que saber y hay que enseñar en la Facultad de Medicina cuál es el contexto de salud de las personas con discapacidad. Porque quiero ser claro en algo: yo puedo tener una persona con discapacidad hoy y ser sana, pero puedo tener la misma persona con discapacidad y estar enferma, porque es un proceso dinámico. No es sinónimo de enfermedad una discapacidad, pero sí podemos tener que esas personas tienen unas afecciones secundarias que hay que identificar desde el punto de vista del primer nivel de atención, comorbilidades, enfermedades relacionadas con la edad, y fuera de eso no son ajenas a que adopten comportamientos nocivos para la salud. Se ha visto que las tasas de suicidio, enfermedades neuropsiquiátricas, depresión, son mucho más prevalentes en las personas con algún tipo de discapacidad, y más cuando esto es adquirido. Por ejemplo, mujer de 28 años con primera crisis desminimizante por esclerosis múltiple. Generalmente se asocian a depresiones
mayores muy difíciles de tratar. Barreras en el acceso que, así esto sea muy administrativo, tiene que ver con la formación que le estamos dando a nuestros médicos, y es costos prohibitivos, oferta limitada, obstáculos físicos y aptitudes, que fue lo que les mencioné. Simplemente los pongo a reflexionar en algo. ¿Cuántas facultades de pronto uno les enseña a los médicos que hay igual que enseñan con un paciente sordo les ve? ¿Cuántas veces le hemos dado herramientas a nuestros estudiantes de neurología de que hay una forma de escribir en braille para usted comunicarse efectivamente con su paciente invidente? Son cosas para reflexionar. Voy terminando, y es incorporar la enseñanza de la discapacidad en los programas de pregrado de educación continua de todos los profesionales de la salud. Esto es una solicitud que hace la Organización Mundial de la Salud, y ya se suma la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, y es poner en marcha un programa de formación inicial continua para los profesionales de la salud y el personal de atención de la salud, con el fin de mejorar el acceso a los dispositivos de movilidad, asistencia sanitaria y los servicios de habilitación y rehabilitación. Esto no se construye administrativamente, sino que se construye de una visión clínica del pregrado que uno puede ya afianzar en el posgrado. Muchas gracias al doctor Juan Camilo por esta conferencia. Queda una reflexión muy importante, y es que los médicos tenemos que ser facilitadores, no crear barreras, no discriminar, buscar la accesibilidad de nuestros pacientes y sobre todo verlos de manera integral, y no entender la discapacidad como una enfermedad, sino como algo complementario en el paciente. Muchísimas gracias. Seguimos entonces con la última conferencia de esta sesión, a cargo de la doctora Nancy Yomara Cabeza Acevedo, la conferencia especialidad en pediatría con énfasis social y de desarrollo comunitario. La doctora Nancy es médica de la Universidad de Rosario, pediatra de la Universidad de Rosario, coordinadora de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad del Quindío, coordinadora del Servicio de Pediatría y del Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia, Quindío. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para poder compartir con ustedes el programa de pediatría con énfasis social en la Universidad de Quindío. Vamos a compartir algo de cómo vamos a desarrollar este proyecto de pediatría con énfasis en pediatría social. Este proyecto ya fue aprobado en la Universidad de Quindío por el Consejo Superior en marzo de este año. La pediatría, pues, como todos saben, se ocupa del estado de salud y enfermedad de los niños desde que nacen hasta la adolescencia. Nuestro propósito es hacer un énfasis en la pediatría social. ¿Qué es la pediatría social? Todas aquellas situaciones en las cuales la salud del niño se ve involucrada, se ve afectada por el entorno social, y todas aquellas situaciones en las que la salud o enfermedad del niño afectan el entorno social, la familia, la comunidad. Este programa de pediatría se va a desarrollar pues tenemos varias instituciones. Tenemos institución Hospital de San Juan de Dios, que es una institución de tercer nivel de atención, donde contamos pues con toda la complejidad, tecnología. Contamos con el Hospital de Calarcá, nivel segundo de atención, Red Salud, primer nivel de atención, y tenemos el énfasis que le vamos a dar es el pediatra, con un buen espacio a nivel extrahospitalario en la comunidad. Contamos con en el sur con un puesto de atención de primer nivel, donde el residente de pediatría será constantemente acompañado por el pediatra, donde realizará actividades de promoción, prevención, crecimiento y desarrollo. También contamos con instituciones como Abrazar, donde el pediatra también está acompañado constantemente con un equipo multidisciplinario donde atiende pacientes con discapacidad, pacientes pediátricos. También contamos con otro centro que es el Fundación El Faro. Vamos a tratar ya adolescentes con problemas de psicoadicción, problemas de adicción, y también contaremos en este espacio extrahospitalario con el Centro de Salud de la Universidad del Quindío, donde tenemos pacientes pediátricos, desde escolares a adolescentes, donde encontramos una gran problemática de enfermedades de transmisión sexual. Este programa cuenta con el aval de todo el estamento de la universidad, con el apoyo de docentes especialistas de la universidad y con los convenios interinstitucionales con los que se desarrollarán. La Universidad del Quindío y la Facultad de Ciencias de la Salud asume este proyecto
de la especialidad como parte de su desarrollo y madurez institucional. La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con programas de pregrado, en pediatría, en medicina, enfermería y con diferentes maestrías, las cuales ha desarrollado con gran profesionalismo y con excelente rendimiento académico, lo cual nos permite asumir con madurez este reto de las especialidades médico-quirúrgicas. Tenemos políticas a nivel mundial que nos avalan la realización de este programa, pues me podría gastar aquí, quité un mundo de diapositivas que lo avalan, entre ellos pues la gran mortalidad de pacientes y de pediátricos a nivel mundial, las estrategias que se han creado en el mundo para disminuir la mortalidad. Nuestro programa tiene alta énfasis en IEPI, los pediatras que estamos en el hospital y en la universidad somos IEPiólogos todos. Encontramos los objetivos del desarrollo del milenio, durante los cuales también hay un objetivo que es disminuir la mortalidad en la edad pediátrica. Tenemos un déficit de pediatras en todo el país, el cual es avalado por un estudio que realizó la Javeriana, y también dentro de los ejes misionales de la universidad, en los cuales está docencia, proyección social e investigación, constituyen un pilar para el desarrollo de este posgrado. Quise traer esta caricatura porque ese es el pediatra que no queremos. Queremos un pediatra que sea totalmente aliado de la madre, que se comunique con ella de una forma clara y que la vea como una persona que le ayude y como su mejor aliado para encontrar los problemas de la salud del niño. Entonces, este es el pediatra que no queremos. Queremos un pediatra que todo lo contrario sea amigo de la mamá y que le encante pues, conversar con ella y educarla. El distintivo del programa, como dije antes, es en la pediatría social. Estamos absolutamente convencidos que los problemas del niño empiezan en su entorno y queremos llegar allí para poder lograr la resolución de esos problemas, poder abarcar la enfermedad, diagnosticarla, solucionarla y llegar a la raíz. Entonces, sin dejar de lado toda la tecnología y los avances y el tercer nivel y el cuarto nivel que también la vamos a ofrecer al residente. Dentro de la misión pues, de nuestro programa, nosotros los pediatras y los diferentes profesionales y especialistas que estamos comprometidos en este proyecto, vamos a dar un alto énfasis social que aborde la protección, la recuperación de la salud del niño, el diagnóstico de los adolescentes, todo con un enfoque biopsicosocial. Queremos formar pediatras que tengan un alto liderazgo en la atención del niño. Queremos pediatras líderes que sean los que enfoquen el manejo del paciente en todo su entorno. Tenemos también pediatras que tengan un alto espíritu investigativo, que sean docentes, porque ellos van a ser docentes de los internos, de las enfermeras, de los trabajadores sociales y obviamente de la comunidad, de la madre y de los cuidadores de niños. Nos vemos para el 2020 siendo reconocidos a nivel regional y nacional por la formación de egresados con un alto perfil social, con una calidad científica, humana, que participen activamente en las políticas de definición pública, promoción, recuperación de la salud del niño y que también tengan altas actividades de impacto y proyección social. Que contribuyan al desarrollo de la especialidad en la región y obviamente pues también en el país. De esta manera pues queremos formar pediatras que recuperen la salud del niño con un énfasis y una perspectiva biopsicosocial, o sea que cubra todo el entorno. Obviamente este pediatra va a tener un criterio de calidad científica, ética, humana y profesionalismo de acuerdo con la epidemiología de nuestro país. Queremos que sea un profesional con una alta capacidad resolutiva de los problemas de la salud de la población infantil y de los adolescentes y que tengan gran capacidad de liderazgo y comunicación. Es muy importante para nosotros desarrollar competencias de comunicación, ya que este médico pediatra que formamos debe tener la capacidad de comunicarse con la mamá, con los cuidadores, con las diferentes especialistas que intervengan en la salud del niño, con los trabajadores sociales. Entonces debe tener esa capacidad de comunicarse en todos los niveles y de hacerse entender.
Queremos un pediatra que, además de tener todos los conocimientos, tenga la capacidad de identificar y resolver los problemas. Vamos a ocuparnos de que este pediatra esté permanentemente acompañando al niño en todo su proceso de crecimiento y desarrollo, y para que haga actividades de promoción y prevención en salud. Nos parece que vamos a lograr impactar si este pediatra, además de conocer todo el ámbito de la tecnología, del diagnóstico, de la resolución del problema inmediato, también el ámbito de la protección y de la prevención de la salud. Queremos que este profesional, y nos vamos a enfocar mucho en que tenga muy buenas capacidades de comunicación, que sea un profesional que la familia lo entienda. O sea, queremos como quitar esa imagen del médico que no sabe escribir, que habla en un idioma que nadie le entienda. Entonces queremos que este profesional, este pediatra, sea capaz de comunicarse con la familia, con el cuidador, con la mamá, con los abuelitos que en esta era ocupan un papel tan importante en la edad pediátrica. Entonces, que sea capaz de comunicarse y de hacerse entender. Obviamente este profesional pues tendrá siempre el liderazgo en todas las situaciones de salud o enfermedad que abarque el niño. Nos preocupa también un poco los adolescentes. Nos parece que están muy desprotegidos y tenemos varias actividades extrahospitalarias en las cuales este residente se formará con los problemas propios de la adolescencia. Entonces estará también en la consulta del adolescente, el adolescente sano, el adolescente con enfermedades de transmisión sexual y el adolescente que ya está con problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Queremos también que este residente, durante todo el proceso de su formación, desarrolle capacidades de docencia, porque, como lo dije anteriormente, él va a ser docente de los estudiantes de pregrado, va a ser docente del personal de enfermería, va a ser docente de la comunidad, porque van a haber espacios también donde este residente va a estar en la comunidad dando charlas, y esperamos que lo haga de una manera y un lenguaje en que todos puedan comprender. Entonces debe tener un espíritu, una calidad de docente dirigidos al niño, a la familia, a la comunidad y a los demás profesionales que intervengan en la atención del niño. También debe ser un profesional que mantenga las relaciones permanentes con todas las interdisciplinas que intervengan en la situación de este niño, que conozca, motive y aplique la legislación referente a proteger los derechos de los niños, a todas las políticas nacionales e internacionales que intervengan con la infancia y adolescencia. Debe estar obviamente actualizado permanentemente en toda la legislación que tenga que ver con la edad pediátrica. Debe conocer los recursos. Queremos que sea un docente, un residente, un profesional que conozca y utilice de manera racional los recursos y que realice actividad educativa constante y permanente a la familia y a la comunidad. Con esas capacidades, con esos objetivos que buscamos, pues este profesional tendrá la capacidad de comunicarse, participar en todas las actividades académicas, gremiales y comunitarias si así lo requieran. Quisiera hacer énfasis también en que es importante, aquí traje colación esta diapositiva, porque es importante, por ejemplo, que el residente o el pediatra que queremos formar va a ser capaz de recibir el paciente en estado crítico, de manejar su estado crítico, si llega el paciente, el niño con estado de situación diabética, con coma. Ese residente va a ser capaz de manejar todo su estado crítico, pero también queremos que llegue más allá, o sea, que llegue al fondo de este problema. Después de sacar a este paciente del plan intensivo, del estado cetoacidótico, de todo su trastorno hidroelectrolítico, sea capaz de ir a la situación, o sea, ¿por qué este adolescente no se aplica la insulina? ¿Por qué este adolescente frecuentemente tiene infecciones y hace estas crisis? Y así con las demás situaciones. Queremos empalmar eso. O sea, hacemos énfasis social, pero en ningún momento desconocemos los beneficios que ofrece la tecnología, la ciencia al tercer y el cuarto nivel. Queremos hacer un empalme y hacer un énfasis en la parte social que nos parece que está un poquito olvidado y que es el origen de los problemas de nuestros pacientes pediátricos. Obviamente, entonces, de esta manera, pues este profesional podrá desempeñarse
diferentes centros de salud que así lo requieran, asistenciales públicos, privados o en cualquier nivel de salud, atendiendo y las situaciones acorde a su capacidad resolutiva, porque buscamos un profesional que tenga la capacidad de resolver los problemas de nuestra enfermedad niña. También esperamos que sea un líder en docencia. Nuestra universidad se caracteriza por tener un alto espíritu investigativo y queremos formar este residente con ese mismo espíritu de investigación, y también queremos que salga en investigación de la parte comunitaria, ya que nos centramos mucho en la investigación básica y creemos que tenemos mucho potencial para hacer investigación en la comunidad. Esta es la malla curricular de nuestro programa, donde tenemos 195 créditos, acorde con los demás créditos de las especialidades de pediatría en el país, y la parte extrahospitalaria comunitaria va en esta área, que la vemos acá: primer año, segundo año, tercer año. Esos son los créditos. Esos créditos, que más o menos equivalen al 18% del programa, son los que son extra hospitalarios. Pero como lo dije anteriormente, queremos hacer un empalme, y el residente, cuando esté en la unidad de cuidado intensivo neonatal, cuando esté en urgencias y cuando esté en el piso, también debe llevar este paciente, debe manejarlo integralmente, y se hace una pediatría social, no solo en el ámbito externo, sino también en el ámbito interno y hospitalario. Estos créditos que vemos acá son básicamente los que se van a realizar extrahospitalarios en la comunidad, los escenarios que les había dicho antes. La evaluación, cómo vamos a evaluar estos residentes, pues es como de acuerdo a lo que habló la doctora en la primera conferencia. Queremos hacer una evaluación constante orientada pues al mejoramiento, y nos vamos a basar pues en esta evaluación en la pirámide de Miller. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo va a llevar al contexto de la pediatría social, que es el tema pues que nos trae acá. Entonces nos vamos a basar en la pirámide de Miller. En la primera parte, la base de la pirámide de Miller, obviamente el residente debe tener una serie de conocimientos que se deben adquirir. Entonces él debe adquirir unos conocimientos para los cuales se prepara, y los cuales los evaluaremos con pruebas escritas, orales, test. En la segunda, que es el saber cómo, entonces se evalúa todos esos conocimientos que él sabe, se evalúan de una manera con pacientes imaginarios o en escenarios privados, donde los docentes hacen de pacientes y el residente hace las charlas, y nosotros los pediatras hacemos como de papás y de mamás, y evaluamos antes de él salir a la comunidad. En la tercera, él ya demuestra, eso lo demuestra pues en maniquís, en simulaciones, en casos imaginarios. Y la última, que ya es el saber hacer, es la evaluación constante que se hace a lo largo de toda la residencia, de ver el residente en su práctica en la comunidad, cómo da las charlas, cómo educa, cómo se relaciona con los papás, cómo se comunica con los otros profesionales, nutricionistas, trabajador social, cómo realizan las actividades. Entonces sería como la forma en que empezamos a evaluar a los residentes. Antes de acabar, quisiera decir que esta práctica de pediatría social nosotros la realizamos en pregrado, y lo queremos en este momento hacer en posgrado, pero todas estas actividades que yo les acabo de comentar las hacemos con nuestros estudiantes en pregrado. Pues ha funcionado muy bien y queremos extenderla al posgrado. Tenemos un déficit de pediatras en la región y creemos que esto realmente va a impactar en la población infantil. Muchísimas gracias, doctora. Voy a terminar simplemente con 5 palabras en la conferencia de la doctora: social, policultura, educador, asertividad e interdisciplinariedad. Creo que es lo que nos queda de este programa de pediatría. Felicitaciones a la Universidad Quindío por este nuevo logro, a la doctora muchos éxitos con esta gran responsabilidad de la formación de nuevos especialistas para el país. Como lo dijeron, se necesitan las especialidades básicas. También esperamos que la medicina familiar entre en estas especialidades básicas, y esperamos que se amplíe mucho el perfil del médico para lograr una verdadera evaluación por competencias de todo lo que enseñamos y de todo lo que deben saber nuestros profesionales. Muchas gracias a todos. Terminamos entonces esta sesión y los invitamos a tomar el refrigerio.